con los coros del lugar, nos decía Alejandro del Prado, con esa hermosa murguita, que venía a cuento de lo de Tabaré y del Canario Luna, ¿no? De Tabaré Cardoso y del Canario Luna, que el tiempo me enseñó. Así que nosotros estamos acostumbrados a darte esta situación. Así que este tipo de música rara, ¿no? O no muy escuchada. Poneme esa musiquita, Gasti. En este caos que nos toca por mundo, alguien debe decir qué está pasando. ¡Qué lindo! ¡Qué buena presentación para el doctor Lautaro Bruera, que vuelve también de sus vacaciones de verano! ¿Cómo estás, Lautaro? Acá Harry, Manuel Parola y yo te saludamos. Qué, ¿Cómo estás? qué dupla ustedes de tres, diría un amigo. Y acá lo tenemos a Gastón también, ¿no? Por supuesto, por supuesto, por Haciendo... supuesto, pero debo admitir que la primera sensación cuando escucho el nombre del amigo Harry es un Ojo lo que vas a este decir. Estás no, 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 no. tartamudeando demasiado. No, estoy buscando la denominación porque recuerdo que compraba las facturas, pero no venían en bolsa, digamos, venían En bandeja. en bandeja. Lo dijiste, gracias Julio, por eso soy nuestro gran conductor acá. La bandeja de factura que hemos compartido con Harry, Julio y tantos compañeros y compañeras que nos permitieron estar en este espacio y a quienes recordamos constantemente y tratamos de estar a la altura, bueno, también moviendo un poco el mercado interno, porque nosotros consumimos todo acá, así que, Así es. Tengo dos bueno, grandes defectos, Lautaro. Vos, decime. te voy a decir. El primero, según algunos amigos, ¿no? El primero es que presto Sí, libros. coincido. Vos sabés que Y yo el segundo, que tengo tengo buena otro en ese memoria. tema. Yo también, y el tercero, a ver si coincidimos, es que lo sigo reclamando con el paso del tiempo, ¿no? No lo doy por perdido, Julio, no Y sé en si te primera pasa. instancia lo hago disimuladamente, después ya voy directo a las bibliotecas de las personas a las cuales se las presté. Estoy tomando nota en estos momentos, estoy tomando nota. Ojo que lo va a esconder, lo va a empezar a esconder. Sí, sí, bueno, hágalo, hágalo. Eh, bueno, Lauti, las novedades, la Julio verdad que querido no. y Manuel, un placer realmente, compartir este espacio. Es mío. Volver a encontrarte en el aire, Lauti. Igualmente, La verdad querido Manuel. que las novedades no son auspiciosas. Me parece que lo de Honduras, los ataques continuos entre Rusia y Ucrania, el avance de expansionismo territorial de la gestión de Donald Trump, eh, lo del cuerno africano, que tal vez nadie entendió, pero hay una serie de países que se denominan el cuerno africano que han tenido grandes convulsiones en estos últimos tiempos, digamos que han expulsado franceses, alemanes, holandeses, que los expoliaban de sus recursos como diamantes y minerales raros como uranio, entre otros, ¿no? Así es, de ahí salió esa gran obra inspirada en el Congo belga, digamos, ¿no? O sea, Que la leí, me acuerdo, un verano, y como tiene un título medio largo, siempre se me olvida la denominación. A ver, háganme recordar, por favor, una de las grandes obras de la literatura anglosajona. Nosotros somos más latinos, digamos, de Quijote y todas nuestras obras.
poemas de Mio Cid, pero como buenos latinos reconocemos las grandes obras shakespearianas y en este caso también de este muchacho realmente maravilloso, bueno, que se inspiró Oliver Stone para hacer una de sus obras también, una de sus películas de Vietnam. ¿Estamos hablando del Corazón de las Tinieblas? Exactamente. De Joseph Conrad. Exactamente, de Conrad, admirado por nuestro Jorge Luis Borges, lo que le dio también una beta, una vuelta a su irigoyenismo originario ahí en la época de la Guerra de Malvinas, digamos, ¿no? Ahora que vemos estos príncipes, gran reyes, relator, Conrad, gran relator y gran poeta. Por Dios, qué obra. No tenía esa beta, pero la verdad que El Corazón de la Tiniebla te va llevando a lo largo y a lo ancho de ese mundo colonizado, pero bueno, con una dignidad y una vitalidad que hace que hoy sea nuevamente, como en su origen, el continente de la vida, digamos, ¿no? El que mayor tasa de natalidad tiene frente a la situación de declive que se está produciendo a nivel mundial. África, en ese sentido, a la vanguardia nuevamente, nuestro continente. Recordemos que en África no solamente esa zona, Lauti, sino también hay una gran batalla enfrente. Estamos hablando de Arabia Saudita, estamos hablando de Irán, estamos hablando de toda, porque quiero ubicarlos a los oyentes de que el Golfo Pérsico tiene la particularidad que de un lado está África y del otro lado Asia Menor. Entonces, todo lo que se mueve en el conflicto de Israel con Líbano, con Siria, con Egipto, con Palestina, repercute en la región. Así es. Y Arabia Saudita, al retirarse del acuerdo de la OPEP, también ha quedado en una situación bastante conflictiva con los organismos internacionales y los países que quieren quedarse con el petróleo de Arabia Saudita, el caso de Estados Unidos y Donald Trump, ¿no? Así es, y cabe destacar el posicionamiento digno de Sudáfrica, que es de los países más importantes del continente, sobre todo frente al ataque unilateral inédito en la historia desde la independencia de nuestra república a una capital del continente de América del Sur, como el caso de Caracas, uno de los países y su presidente, digamos, quienes se plantó de manera más contundente, rechazando, impugnando y manifestándose, de la manera en la que se tienen que manifestar los países cuando se atacan a sus poblaciones y sus instituciones, sus ámbitos de salud, ciencia y tecnología, de una manera feroz y atroz como la que sucedió este 3 de enero, ¿no? Claro. Tengo ahí el día, ¿no? Así arrancamos este año, Julio. Así es. Oficialmente, como diría Hausmann, el año 2026 en realidad arrancó esa fatídica madrugada del 3 de enero, donde... no quiero que nos vayamos por las ramas porque me gustaría que podamos concretar la agenda que Julio armó para esta participación tuya, Lauti, pero a mis ojos estamos hablando de un evento que partió las aguas en términos de cómo tenemos que empezar a leer no solamente la región latinoamericana, sino además también la geopolítica del mundo de acá en más. Así es, como bien dice Manuel, digamos, para Hobsbawm, el inicio de la Primera Guerra Mundial, conjuntamente con la Revolución Rusa en su momento, significó el comienzo del siglo corto que termina también con la caída del muro de Berlín para ese gran historiador británico, amigo nuestro, digamos, porque le dirigió la tesis a Ernesto Laclau, entre otras cosas, y lo más interesante de todo eso es que ubicó la categoría de nuestros queridos
y admirados bandidos rurales como parte del proletariado, digamos, no los ninguneó ni los menospreció, sino que los ubicó como en su condición de laburantes y actores de la vida social y política y laboral, por supuesto también de nuestros países y de nuestro continente. Así que, bueno, es una analogía a tener en cuenta, a considerar, y bueno, pone en jaque la perspectiva, no de manera definitiva, pero sí es un golpe contundente la perspectiva multipolar, y pasamos a hablar, como diría Edgar Morin, de una policrisis que atraviesa estos momentos, y hay que ver cómo se reestabiliza, ya no en una perspectiva bipolar, como sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Hay por lo menos 3 o 4 actores protagónicos acá, que son Estados Unidos, China, en ese orden en términos económicos en estos momentos, en términos, bueno, combinando las variables, digamos, Sí. Sabemos que está ahí la pugna palmo a palmo, pero también está Rusia e India, digamos, no casualmente Rusia, India y Sudáfrica y Brasil, claro, son aliados de China, así que en ese sentido, digamos que también los acuerdos y los bloques y los aliados no se consiguen con una pistola en la cabeza. También de podríamos manera permanente. decir, Lautaro, perdón, Sí. también podríamos decir que, a ver, nosotros en el editorial, al menos yo en el editorial planteaba que estamos entre lo viejo que no termina de morir, como decía Gramsci, y lo nuevo que no termina de nacer. Entonces, nos encontramos también dentro de los multipolares o los no globalistas, como quieran determinarse, digamos, entre los continentalistas y los regionalistas. Los continentalistas, como Trump y como Putin, digamos, intentan tener una hegemonía hasta donde la Tierra da, digamos, hasta que aparece el océano. Dentro de su ámbito, digamos, claro, ¿no? Por eso claro, habla del claro. hemisferio occidental, nos ubicaron dentro de las últimas referencias en el ámbito de la propia seguridad nacional. Claro, volver a una mirada como la Guerra Fría, donde se dividía sí. A partir de los hemisferios, digamos, los intereses comunes, ¿no? Y sí, la apropiación de los recursos. Con Europa, digamos, hay cortocircuitos en todos los sentidos. Incluso bueno, ahora, pero ahí es donde aparecen estos intersticios que te planteaba Gramsciano, ¿no? Donde aparece esta mirada regionalista, donde a China le conviene cualquiera de las formas. Pero a Estados Unidos parece no convenirle todas las formas. Por eso se quiere venir de Groenlandia hasta Cabo de Hornos para quedarse también con las islas del sur, el petróleo de la Antártida y ahí hay una las situación tierras de debilidad, raras. indudablemente, lo cual no implica para nosotros que estamos en el medio de la situación algo positivo ni bueno, ni mucho menos, porque se está demostrando que ante cualquier tipo de debilidad o exposición interna están dispuestos a hacer absolutamente cualquier cosa, como la que hicieron a principios de este año, digamos. Y con las amenazas que están haciendo sobre Cuba y sobre Groenlandia, ¿no? Sí, la hicieron también sobre México y sobre Colombia. Exacto. No hay acá ningún prurito en términos ideológicos. No creamos que acá hay una perspectiva estrictamente en ese plano, porque incluso hay hasta criterios que tienen que ver con un nacionalismo, con un industrialismo en algún punto, en alguna medida, para su propio mercado y su propio interés. Indudablemente que para nosotros hacer un acuerdo en el que uno de los acordantes tiene 113 puntos a favor y el otro tiene 10 y 8 son recíprocos. Claro. Como dice una gran especialista en comercio internacional que es egresada acá de nuestra universidad, Julieta Selikovic, la verdad que si las obligaciones son 113
de Argentina contra 10 de Estados Unidos y 8 mutuas, en términos futbolísticos, esto es realmente algo... Un mal negocio, vamos a decir la justa. Y sí, una goleada total, digamos. No hay posibilidad ni de entrar a la cancha. Pero bueno, uno tiene que ver... Igual decíamos que este convenio, este acuerdo, no es dinámico, sino que tiene que pasar algunos puntos por el Congreso y veremos cómo se dan. Sí. La visibilización de algún modo también va a poner sobre la superficie la dimensión de este tipo de pactos que nos retrotraen a lo que fue el Roca-Runciman, y peor aún todavía, digamos, ¿no? Haciendo las comparaciones habría que ver las dimensiones que toman, quizás porque son dos países diferentes en términos de su composición, sus intereses, y no por los objetivos, que eran más o menos parecidos, pero en cuanto a la repercusión y a las consecuencias que genera para nuestro propio país, realmente es como para estar atentos a las circunstancias. Lauta, este es nuestro primer programa del año y como vos sabés, como todo el mundo cuando se va acomodando, Sí. nos pasamos de hora. Así que te pido que disculpas por no poder ampliar, pero te esperamos el viernes que viene para poder profundizar con muchos de los temas que vos traes. Lo más importante. Ahí estamos. Y la verdad que una alegría escucharlo y lo seguiremos escuchando un día para escuchar radio y Vox Populi más que nunca. Te mandamos un gran abrazo, Lauta, que pases un buen fin de. Igualmente. Pasaba el doctor Lautaro Bruguera con su columna de internacionales por Vox Populi.